Increíble revelación. Una mujer silenciosa en 12B salva el vuelo con su habilidad sorprendente. Rosa miraba por la pequeña ventana de la cabina del avión, sintiendo cómo el mundo se deslizaba hacia atrás, mientras en su interior una tormenta de emociones se desataba. Desde su asiento 12B, en el vuelo de Madrid a Buenos Aires, ignoraba que su vida tomaría un giro radical. Con 35 años y una bolsa de residuos en sus manos, se sentía como una sombra, relegada a un puesto que no la definía. Pero en su mente, un océano de conocimiento y sueños ahogados la apremiaban a luchar, a mostrar que había algo más que un uniforme sucio. Las palabras de su abuela susurraban en su oído: la verdadera inteligencia brilla en la adversidad. Rosa había sacrificado demasiado, había dejado su sueño de estudiar ingeniería, pero nunca su deseo de aprender. Así, acumular conocimientos en secretos cuadernos se convirtió en su refugio en la Patagonia. Sin embargo, ahora enfrentaba un dilema que la empujaba a cuestionarse. ¿Era suficiente la teoría para enfrentar la vida real? El vuelo comenzó sin problemas, una rutina normal en el trabajo que elegía a pesar de los sacrificios. Limpiar cabinas, recoger desechos, servir sonrisas y un «todo estará bien», pero en el fondo, el miedo a no ser vista como alguien valiosa crecía. De repente, el ruido ensordecedor de las alarmas rompió la monotonía. La presión en el aire se transformó en pánico. Cada grito la llevó al borde del desvanecimiento. Su mente se aceleró. Las imágenes de su madre y hermanos contando con ella la empujaron a actuar. ¿Cómo podría hacer algo? Las dudas la oprimieron mientras la cabina se llenaba de desesperación. Sentía que los pasajeros la miraban como si fuera insignificante. Y en un instante de lucidez comprendió que mantener la calma era su única salida. Ella podía ayudar. Apretó la bolsa en sus manos, una decisión tomada en medio del ruido. Con el corazón latiendo descontroladamente, se acercó al piloto. La incredulidad en su mirada la atravesó. ¿Qué puede hacer una limpiadora?, pensó él. Pero en su mente, ella transportaba una chispa de esperanza. Cuando pronunció aquellas palabras sobre las fórmulas que sabía, el piloto vaciló. No hay tiempo, parecía pensar. Sin embargo, su propuesta era más que innovadora. Era innovadora. La angustia la envolvió, y en su pecho la presión creció. Mientras los pasajeros gritaban y la situación se tornaba cada vez más caótica, una voz resonó desde la parte trasera. Un viajero, que también se identificó como ingeniero aeroespacial, se unió a ella. La tensión aumentaba, y una pregunta apremiante se disparó en su mente. ¿Sería suficiente su ingenio para salvar a todos? La angustia se aferraba a su ser, y sabía que debía demostrar que su valía superaba la etiqueta de limpiadora. Con cada segundo que pasaba, la sensación de responsabilidad sobre sus sueños y su familia la devastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ahora, frente a la inminente crisis, el avión tambaleándose en su vuelo hacia lo desconocido, Rosa se debatía entre el miedo paralizante y la determinación. Era el momento de dejar de ser invisible. Con cada maniobra del piloto, la presión aumentaba y su voz interior se tornaba más urgente. Si no actuaba, sería solo otro sueño apagado en la turbulencia. ¿Lograría cambiar su destino y el de los demás, demostrando que la verdadera capacidad no conoce estatus? Mientras los pasajeros la observaban, aguardando, la presión latente la empujó a un punto sin retorno. ¿Sería capaz de convertirse en la heroína de su propia historia? El aire era denso, casi palpable, y Rosa sentía como cada segundo se deslizaba entre sus dedos, como si el tiempo se hubiese detenido para resaltar su inminente responsabilidad. Fluctuaba entre la adrenalina y la incredulidad. ¿Realmente iba a ser capaz de cambiar el rumbo del avión? La voz del ingeniero aeroespacial resonaba en su mente, validando su conocimiento.
Juntos habían trazado un plan audaz basado en las fórmulas que Rosa había memorizado. La teoría de los gases, la presión atmosférica, el equilibrio de fuerzas, nada de eso parecía tan distante ahora. Mientras se movía por la cabina, respirando profundamente para calmar su palpitante corazón, observó a los pasajeros que la miraban entre la desesperación y la esperanza. Su primera acción fue dirigirse hacia aquellos que aún mantenían la calma. Debía liderar, no podía permitirse vacilar. Escuchen por favor, comenzó, sintiendo cómo el nerviosismo se transformó en determinación. Estamos en una situación crítica y necesito que colaboren. Fue entonces cuando vio a una joven madre abrazar a su hijo, y esa imagen la golpeó con fuerza. En su interior comprendió que no solo quería ser vista, quería ser un pilar en el que otros pudiesen apoyarse. Rosa estableció un circuito de información. Si todos mantenemos la calma y seguimos instrucciones, podemos salir de esto. Necesito que se mantengan juntos y colaboren. Sus palabras, aunque recitadas en medio del pánico, resonaban con un poder inusitado. Era una estrategia. Había aprendido sobre el liderazgo en sus estudios no formales y el escenario la empujaba a aplicarlo. En los pasillos rectos y abarrotados se empezaron a escuchar murmullos de aceptación. Trabajando codo a codo con el ingeniero, comenzaron a ajustar los controles de un vuelo que parecía no tener rumbo. Cada parámetro medido, cada ajuste solicitado era recibido con un aire renovado. Poco a poco, Rosa se sintió menos como una limpiadora y más como una ingeniera en acción. La ansiedad que la asediaba dejó espacio a un vigor inesperado. Preparaba su mente para cualquier pregunta, cada movimiento calculado exigía precisión, y la adrenalina se hizo su aliada. Las fórmulas que antes eran solo teoría, ahora cobraban vida en decisiones invaluables. Sin embargo, en medio del esfuerzo, el temor a no ser suficiente nunca se desvaneció. Rosa notaba la mirada escéptica del piloto, la misma que había sentido al ofrecer sus ideas iniciales. ¿Era realmente una heroína o simplemente era una mujer asustada tratando de sostener una fragilidad que podría colapsar en cualquier momento? Esa sombra de duda la seguía, y en el fondo sabía que su mayor desafío no era el avión, sino demostrarle a sí misma que valía más que su antigua etiqueta. Un grito inesperado la sacó de sus pensamientos. Un hombre del fondo de la cabina había perdido el control. Su desesperación contagió a otros, y Rosa se dio cuenta de que la situación era más tensa de lo que había imaginado. Con rapidez se dirigió hacia él. Comprendió que no solo era la crisis del avión, era una crisis de fe en sí misma. Y allí, en el epicentro del caos, se encontraría la respuesta que tanto buscaba. La necesidad de actuar la empujó a una decisión crítica. Se paró frente a los pasajeros, la angustia reflejada en sus rostros ahora era suya. Todos necesitamos unirnos, yo les aseguraré que están a salvo, pero necesito que confíen en mí. La plática se tornó urgente, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una flecha apuñalando sus inseguridades. Pero en ese instante, donde el miedo podría haberla paralizado, la determinación volvió a florecer. «Confíen en mí, juntos podemos superar esto», exclamó, mientras todas las miradas se fijaban en ella. Sabía que lo que estaba en juego no solo era su futuro, sino el de todos a bordo. La urgencia del momento la sacudió y comprendió que su narrativa había cambiado irremediablemente. Pero, ¿podría realmente ser la heroína que necesitaban? Con el destino del vuelo en juego y su fe en sí misma probándose en la balanza, lo único que sabía era que el final de la historia estaba aún por escribirse. ¿Sería capaz de escribir un nuevo capítulo en su vida, demostrando que incluso las sombras pueden iluminar el camino hacia la grandeza? Rosa respiró profundamente, sintiendo la tensión en el aire entrelazarse con su creciente determinación. Ante ella, el pasillo de la cabina se había convertido en un campo de batalla psicológico. Sabía que cada palabra, cada gesto, podría ser crucial. La verdad era que en ese momento no solo se enfrentaba a una situación crítica, sino a las inseguridades que la habían seguido durante años. «Vamos a organizar esto, cada uno tiene un papel», dijo con firmeza, intentando proyectar la confianza que no siempre sentía. Los murmullos se apaciguaron, las miradas ansiosas se transformaron en concentraciones silenciosas. Era en ese instante que Rosa comprendió la profundidad de su nuevo rol. Era más que una interrupción en la rutina de su vida. Era la oportunidad de cambiar la narrativa de su existencia. Mientras se dirigía a los pasajeros más inquietos, notó que sus manos temblaban levemente. Decidida a no dejar que su cuerpo traicionara sus intenciones, se obligó a mantenerse firme.
Quería que cada uno de ellos sintiera que estaba en control, algo que ella en realidad buscaba para sí misma. La conexión emocional empezó a formarse cuando vio a la joven madre de antes aferrarse a su hijo con desesperación. Se acercó a ellas. «Ustedes son fuertes. Vamos a salir de esto juntos», dijo en un susurro, su voz dulcemente firme. Ese pequeño gesto fue un reflejo de su propia lucha. No podía fallarles. Mientras sus instrucciones se esparcían como un rumor esperado, Rosa comenzó a evaluar mentalmente la situación. Con cada ajuste que hacía, no solo se sentía más capaz, sino que comenzaba a creer que estaba de hecho diseñada para esto. Era su momento de demostrar que la ciencia no era solo un campo para hombres. Su conocimiento tenía el mismo peso. Con cada parámetro que modificaba, sus miedos se desvanecían. La comunicación con el ingeniero continuó fluyendo. Su apoyo se sentía cada vez más como una colaboración genuina. Las fórmulas relevantes se materializaban en su mente. Si ajustamos el ángulo de ataque, podemos aumentar la sustentación. Con esa idea, comenzó a aislar los elementos clave del problema. Era una ingeniera con una misión, y cada decisión que tomaba la acercaba más a la esencia de quien deseaba ser. Sin embargo, la sombra de la duda no se iba por completo. El piloto, haciendo su trabajo con la precisión de un cirujano, no compartía su fe. Mitigando una obstinación interna, decidió usar ese escepticismo como combustible. Si podía convertir cada mirada incrédula en una motivación, su propia certeza podría crecer. No estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para aprender y crecer, pensó para sí misma. Era una confrontación no solo con el avión, sino con la imagen que había tenido de sí misma. Mientras seguía liderando, sintió un crujido en su interior, como si cada instante estuviese moldeando su carácter, sin que ella se diera cuenta. El caos exterior se desdibujaba. El verdadero desafío era encontrar su propia voz y dejarla resonar. Las instrucciones que daba se volvían más fluidas, más naturales. Y entonces, una pequeña chispa de miedo se encendió en ella. Se preguntó si en esta lucha estaba descubriendo lo mejor de sí misma o simplemente protegiendo su ego. Esa pregunta debía resolverse, pero no podía hacerlo ahora. Un grito más oportuno la sacó nuevamente de sus pensamientos. Un pasajero había perdido la fe. Rosa se dio cuenta de que su lucha interna podría volverse externa si no actuaba. Se acercó al hombre, ahora claramente angustiado. «Entiendo el miedo, pero juntos podemos hacerlo. Tu miedo me impulsa a ser más fuerte, lo necesitamos», dijo, articulando sus pensamientos en voz alta. En su declaración, captó la naturaleza frágil del gigante. Todos necesitaban ese empujón, una válvula de escape emocional. En ese momento, la conexión entre Rosa y los pasajeros se intensificó. Su corazón latía con fuerza, no solo por el estrés del vuelo, sino por la certeza de que cada mirada, cada palabra contaba. Se dio cuenta de que su influencia creció exponencialmente. Era un capital emocional que le daba voz, que le daba poder. Sin embargo, el tiempo estaba en su contra, y cada segundo se seguía deslizándose. Rosa estaba a punto de enfrentar no solo los controles del avión, sino las dudas que la habían mantenido cautiva. ¿Sería capaz de liberarse? Mientras las turbulencias sacudían la aeronave, Rosa entonó una decisión mental: sacar el máximo de sí misma y de su entorno. Era el inicio de lo que podría ser un cambio radical en su vida, la realización de que la verdadera heroína estaba naciendo en ella. Pero, ¿qué sucedería cuando el peligro finalmente fuera superado? ¿Podría volver a su vida cotidiana siendo la misma? ¿O había empezado algo que transformaría su esencia para siempre? El eco de las preguntas reverberaba en su mente, y Rosa sintió un destello de esperanza. Sin embargo, con cada oleada de confianza, la presión del tiempo se intensificaba. ¿Podría enfrentar esta tormenta e inevitablemente su pasado? La respuesta era incierta, pero la certeza femenina comenzaba a aflorar en su ser. Y así, en medio del caos, la lucha por su plena realización apenas comenzaba.
Rosa respiró profundamente, con el retumbar del motor resonando en sus oídos y el sudor helado surcando su frente. La interacción con los pasajeros había incrementado su sentido de propósito, pero el caos alrededor le recordaba lo frágil que era el equilibrio entre su yo interior y el exterior. Aceptar su rol de líder la estaba empujando hacia territorios inexplorados, donde lo desconocido se entrelazaba con sus miedos más profundos. Cada vez que daba una instrucción, sentía el peso de las miradas sobre ella. Cada palabra era calculada, y simultáneamente, Rosa se sentía como un experimento en sí misma. ¿Quién soy realmente?, se preguntaba casi inconscientemente. Más allá de la ingeniera, había una mujer que había permitido que las dudas la ataran durante años. ¿Era esta la oportunidad de desquitarse? Mientras seguía guiando a los pasajeros, notó un patrón. La angustia de las personas se manifestaba de formas similares: manos que temblaban, miradas perdidas, susurros de desesperación. Era un reflejo de su propio temor, que ahora se cristalizaba en el aire caliente de la cabina. En cierto modo, cada gesto que manifestaba era también un acto de sanación para ella misma. La conexión que establecía, la ayudaba, la empoderaba, era un ciclo crucial, donde daba y recibía. Nuevas ideas comenzaron a formarse en su mente. Se dio cuenta de que su experiencia en la ingeniería podía extenderse más allá de los cálculos y filtros técnicos. Esto es sobreconfianza, reflexionó. La fe en el proceso, en los otros y también en sí misma. Ya no estaba sola en su lucha. Había una comunidad implícita, una red que se tejía a través de la vulnerabilidad compartida. ¿Podría ser ese su auténtico superpoder? Con una súbita determinación, se dirigió hacia el piloto. Si mantenemos la calma y seguimos este protocolo, tenemos una buena oportunidad de controlar la situación, dijo, tocando ligeramente el hombro de su colega. La conexión entre ellos se transformó en un entendimiento instantáneo. Para Rosa, cada instante de vulnerabilidad era un paso hacia el viaje que había estado esquivando toda su vida. Mientras los pasajeros se iban calmando gradualmente, ella profundizó en su propia historia. Recordó aquellos días en la universidad, cuando las críticas y los juicios la hacían querer ocultarse. Pero allí estaba ahora, desafiando no solo las normas del vuelo, sino también las barreras que ella misma había puesto desde su juventud. Era un momento revelador, una inyección directa de autoconfianza. Había defendido su perspectiva, su conocimiento, como nunca antes. Las palabras de ánimo que lanzaba a los pasajeros se conjuraban en su interior, generando un efecto de retroalimentación. La voz que había temido perder se amplificaba, se transformaba en su mayor aliado. Ustedes son igual de fuertes que lo que pensamos. Dejemos que la ciencia nos ayude y que la fe nos mantenga juntos, articuló con firmeza, su brillo interno iluminando el espacio. Era un acto de resistencia, no solo por ellos, sino por ella misma. En medio de esa epifanía, aterrizó un desafío inesperado. El ingeniero a cargo comenzó a cuestionar su enfoque. Rosa, este plan podría no funcionar, los cálculos son un riesgo, dijo con una mirada de profunda preocupación. Esa voz de escepticismo, en vez de derribarla, la impulsó a enfrentarse a su propio miedo. Tal vez no sea la opción más segura, pero es nuestra mejor jugada ahora. Debemos actuar de manera audaz o perderemos más que el control del avión, respondió, el eco de sus palabras resonando en su mente. Era un impulso en tiempo real para reconciliar su miedo a la crítica con la necesidad de ser escuchada. Rosa se dio cuenta de que la verdad se había en ese instante, se desarrollaba ante sus ojos. La oportunidad de ser completamente visible, de ser ella misma, estaba aquí, desafiando su propia limitación y las expectativas ajenas. El vuelo se había convertido en su escenario, pero ¿realmente podría resistir la tormenta de dudas que todavía la acechaba? Mientras el sonido del motor comenzaba a estabilizarse, un nuevo miedo apareció al horizonte. ¿Qué pasaría cuando aterrizaran? ¿Podría sostener esta nueva imagen de sí misma al volver a una vida donde aún se sentía invisible? La transformación personal era un camino sin dirección clara. La presión aumentaba y las decisiones cada vez cargaban un peso mayor. Rosa sabía que su verdadero enfrentamiento comenzaba a desplegarse con cada segundo que pasaba.
Las turbulencias de su vida no habían hecho más que comenzar, y mientras el avión desenfrenadamente se acercaba a una salida incierta, ella sintió el fuego de la resistencia. Rendición en su interior. Esto no es solo una prueba de habilidades, pensó, es un camino hacia lo que puedo llegar a ser. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Podría realmente sostener esa chispa de autoconfianza al volver a la tierra firme? La respuesta era tan volátil como el aire que respiraban, dejando en suspense su futuro inmediato. Rosa comprendió que la lucha por su verdadero yo apenas comenzaba. Sostenía con firmeza el micrófono, el sudor se deslizaba por su espalda, mientras el peligro no solo emanaba del motor, sino que se estaba asomando en las miradas escudriñadoras de los pasajeros. En esos instantes, Rosa sintió que la sala se convertía en una olla de presión, donde cada susurro calculado en su mente repercutía en el ambiente. Cada aceleración del corazón alrededor de su pecho era una sinfonía de nervios intensos que amenazaban con desbordarse. Cuando el avión entró en una curva crítica, el piloto buscó la mirada de Rosa, buscando no solo su entrada técnica, sino una confirmación emocional. Ese simple gesto tuvo un impacto abrumador en ella. Esa expectativa en sus ojos fue un recordatorio de que su crecimiento personal había llegado a un momento decisivo. El desafío no solo era salvar el vuelo, sino también demostrar que había mucho más en ella de lo que alguna vez imaginó. Conviértete en lo que has practicado, se repitió a sí misma, evocando todos esos momentos de entrenamiento, donde el conocimiento era sólido y la inseguridad solo un eco distante. La ingeniería en la que había invertido años comenzó a reconciliarse con la capacidad de liderazgo emergente que ahora asumía. ¿Por qué había permitido que los miedos definieran su existencia hasta ahora? Se enfocó en los pasajeros, muchos de ellos aún aterrados. Sabía que necesitaba compartir una parte de su historia para que entendieran que no estaban solos. Mientras hablaba, descubrió que su propia vulnerabilidad la hacía aún más poderosa. Era importante no solo presentar un plan, sino conectar emocionalmente. Estamos atravesando este momento juntos. Lo que enfrentamos es un desafío, sí, pero también una oportunidad. Yo aprendí a superar mis propios miedos, y eso me ha convertido en quien soy. Y hoy soy una ingeniera que confía en su capacidad para resolver problemas, y voy a luchar por ustedes. Sus palabras, empoderadas por la honestidad, empezaron a derretir el hielo del pánico que envolvía a la cabina. Uno a uno, los rostros comenzaron a iluminarse con una chispa de esperanza, y Rosa sintió la energía vibrante de un cambio colectivo. Se movió ágilmente entre los asientos, observando las reacciones y registrando cómo su propio ánimo se elevaba. Fue en ese instante cuando notó la mirada de una mujer en el asiento 12B. Su expresión era de admiración contagiosa. Era evidente que la pasajera había estado sufriendo al igual que todos, pero ahora los ojos brillaban con una renovada fortaleza. Algo dentro de Rosa se encendió al reconocer el papel que el simple acto de compartir podía jugar en la transformación de los demás. Sin embargo, el ingeniero seguía con su escepticismo. Rosa, no podemos dejar que las emociones nublen nuestro juicio. Necesitamos enfocarnos en los números, insistía mientras miraba por el ventanal el turbulento cielo gris. La presión de su ego chocaba con la nueva Rosa que emergía con cada palabra y latido de su corazón. Es hora de reconciliar la emoción con la técnica, replicó firmemente. Ambas son necesarias. Este avión necesita más que solo cálculos precisos. Necesita un rumbo claro y un equipo que funcione bien en todos los niveles. Por primera vez, el ingeniero pestañeó, como si una verdad innegable hubiese aterrizado y desafiara su formación estrictamente lógica. Cuando la maneja de nuevo el micrófono, tomó un respiro profundo, dejando que su voz resonara con la convicción adquirida. Ahora, quiero que cada uno de ustedes se imagine saliendo de esto, llevando consigo no solo experiencias difíciles, sino aprendizajes valiosos. Lo que hacemos hoy nos definirá no solo como pasajeros, sino como individuos que enfrentan sus temores. Mientras decía esto, una idea brilló dentro de Rosa.
Si podía convertir su vulnerabilidad y esas emociones intimidantes en una ventaja tanto para sí misma como para los demás, cada situación adversa podría transformarse en una oportunidad de crecimiento mutuo. La turbulencia comenzó a ceder ligeramente, y en ese pequeño alivio, la imagen de quién podía llegar a ser se clarificaba. La imagen de la mujer ahora al frente resonando con fuerza en su mente se hacía cada vez más nítida. Pero había un dilema que aún se interponía en su camino. Podría seguir de esta manera al volver a la realidad. La distancia entre su deseo de ser visible y el miedo a perder todo lo que había construido se frenaba, tomando forma ante ella. A medida que el avión continuaba su recorrido, una inquietante pregunta surgió. Si lograba aterrizar, ¿estaría en condiciones de reclamar su identidad y de ser la líder que había demostrado ser en esos momentos críticos? La respuesta continuaba latiendo, pero el miedo al desbordamiento de todo lo aprendido pesaba como una bomba de tiempo en su interior. Ahora, unas turbulencias en la distancia no solo eran físicas, sino también una sinfonía de desasosiego personal que susurraba. Las verdaderas batallas no esperarían en el cielo, sino que estaban a un paso de ella, aguardando a que aterrizara, con cada decisión atrayendo lo desconocido. ¿Podría realmente seguir brillando en el suelo firme? El avión continuó su trayectoria, y a pesar de que la tormenta exterior parecía ceder, Rosa enfrentaba una tormenta interna que amenazaba con desestabilizarla. Sentada en su asiento, podía escuchar el murmullo del rato entre los pasajeros, ahora más relajados, pero su mente estaba ocupada intentando encontrar la manera de sostener la confianza que había despertado en ellos. ¿Era esta la nueva Rosa, la que había aprendido a integrar emociones y liderazgo? Mientras pensaba en ello, el ingeniero dejó escapar un suspiro de resignación, finalmente reconociendo que su enfoque rígido no era suficiente. Rosa lo observó con atención, notando cómo su postura se aflojaba ligeramente. Quizá, se atrevió a decir, lo que pasó en esos momentos de comunicación fue más allá de una simple estrategia. Le estamos mostrando a la gente que tienen un rol aquí, que todos somos capaces de contribuir. Aún mientras estas palabras salían de su boca, la autocrítica la invadía. ¿Destacar de esa manera no era acaso arriesgado? No obstante, el momento era crucial. Sabía que debía solidificar esta nueva versión de sí misma, así que se centró en cada respiración, en cada palabra que pronunció. Era fundamental que el ingeniero entendiera la importancia de su rol en el equipo, y sobre todo, que ella no permitiría que el escepticismo apagase su luz recién descubierta. ¿Y si te dijera que parecer vulnerable no significa ser débil?, añadió, observando cómo sus palabras hacían eco en el ingeniero. A medida que introducía la idea de la vulnerabilidad como fortaleza, las concepciones limitantes en la mente del ingeniero empezaron a fragmentarse. Siguieron conversaciones durante el resto del vuelo, y finalmente, el tumulto bajo sus pies se tornó manejable. Se sentía poderosa, capaz de estar al frente, tal como lo había deseado durante tanto tiempo, y las palabras que compartía comenzaron a resonar en la propia historia de otros a bordo. Cada relato de superación que se entrelazaba en el aire no solo restauraba la confianza, sino que también le otorgaba repetidas veces a Rosa un sentido renovado de propósito. Cuando el avión comenzó el descenso, el piloto le dio una señal. A Rosa le quedaba una última tarea: no solo finalizar el viaje, sino también cimentar una nueva realidad. Con el micrófono en mano, dio un paso adelante. Hoy hemos enfrentado desafíos inmensos, pero hemos demostrado que juntos podemos superar cualquier turbulencia. Eso no solo aplica a este vuelo, sino a cada rincón de nuestra existencia, dijo, su voz resonando con una fuerza interna que apenas creía poseer. Sintió a cada pasajero atento. Cada mirada ahora estaba llena de determinación, una fusión de seres humanos que se unieron en una experiencia compartida. Mientras sus palabras se desvanecían en la cabina, un nuevo sentido de identidad se forjaba en ella. El aterrizaje fue verdaderamente un nuevo comienzo, no solo para el avión, sino especialmente para Rosa. De pie en la cabina, sintió que una lágrima de alivio y satisfacción se escapaba de sus ojos. Sabía que había saltado a lo desconocido y había emergido victoriosa, pero aún así había una pregunta que se interponía entre ella y su nueva vida. ¿Podría realmente regresar a su mundo con la misma entrega y autenticidad sin desvanecer los logros alcanzados en el aire?
La emoción que había experimentado durante el vuelo la había cambiado de maneras que aún no comprendía del todo. Y así, mientras el equipo y los pasajeros se preparaban para descender, la mente de Rosa seguía girando en torno a las posibilidades. La clave estaba allí, al alcance, en su corazón la certeza anhelante latía. Una nueva oportunidad estaba a punto de abrirse, pero ¿estaba lista para aprovecharla completamente? El verdadero desafío estaba por llegar. ¿Lograría Rosa enfrentar las restricciones de su propio pasado mientras buscaba el futuro que habría de construir? El momento de aterrizaje marcó una separación tangible entre la Rosa del pasado y la renovada Rosa que había emergido en el cielo. A medida que el avión tocaba tierra, un oleaje de emociones la envolvía. Sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y emoción. Se dio cuenta de que no podía permanecer anclada a viejos miedos. Había adquirido una claridad que nunca antes había poseído. La cabina se llenó de aplausos y sonrisas, reflejo del cambio que había operado en su interior. Mientras los pasajeros comenzaban a abandonar el avión, Rosa notó que un grupo de ellos se acercaba. Sus miradas estaban cargadas de agradecimiento. Ella, en cambio, se sintió insegura, como si fuera el centro de atención sin merecerlo. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó una pasajera con una sonrisa genuina. «Tus palabras nos unieron, nos hiciste sentir seguros. No es fácil encontrar momentos como ese». La situación la dejó perpleja. ¿Era realmente capaz de inspirar a otros con su vulnerabilidad? Mientras interactuaba con los pasajeros, estableciendo conexiones personales en cada sonrisa y en cada agradecimiento, Rosa empezó a visualizar esta experiencia más allá de la anécdota de un vuelo exitoso. Había un poder en la autenticidad que había comenzado a despertar en ella, algo que podría revolucionar su carrera profesional. Sin embargo, a medida que caminaba hacia el vestíbulo del aeropuerto, el peso de sus propias inseguridades volvió como un eco lejano. ¿Qué pasaría cuando se enfrentara a su entorno laboral más exigente? En su mente, los rostros de sus colegas aparecían como sombras, llenos de dudas y escepticismo. A través de su vida, había procurado encajar en un modelo rígido de eficacia, alejado de esta nueva visión que se desarrollaba dentro de ella. Tomó una respiración profunda, consciente de que este era el primer paso real hacia su transformación. Con la mochila repleta de sus vivencias y la determinación ardiendo en su pecho, decidió que iría a la oficina. Su regreso al trabajo estaba lleno de incertidumbre. El ala grisácea de la rutina la esperaba con las mismas dinámicas de siempre, pero Rosa no planeaba sucumbir. Tenía una idea que había estado madurando en su mente, un enfoque más humano y integrador en su liderazgo. La experiencia del vuelo había revelado un potencial que aún no había explorado, una forma de crear un espacio donde cada voz fuera valorada. La primera reunión de la semana comenzó, y la atmósfera era palpable. La directiva estaba ansiosa por discutir nuevos proyectos, pero Rosa sentía que ese no era el momento para palabras vacías. Se levantó, su corazón acelerado, y en lugar de enunciar los puntos habitualmente estratégicos, compartió su experiencia en el avión. Habló de la vulnerabilidad, del poder de la conexión, de cómo la colaboración había transformado su percepción. Del liderazgo. Rosa sintió una resistencia instantánea en el ambiente. Algunos miraban con incredulidad, otros con desdén. Pero había algo diferente en su voz, la determinación de quien había aceptado ser valiente. Mientras exponía su visión, notó que los rostros en la sala comenzaban a cambiar lentamente. Se estableció un diálogo. Las preguntas surgieron, las perspectivas se ampliaron. Sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, los ecos de su vulnerabilidad se transformaban en una fuerza unificadora. Pero había una figura al final de la mesa que mantenía su postura firme. El ingeniero que había conocido en el vuelo. Su expresión se tornó cada vez más dura, como si cada palabra de Rosa provocara un resorte en su propia autocrítica. ¿Por qué deberíamos cambiar la forma en que hemos trabajado siempre? Esto no es un vuelo de esperanza, es un negocio, y necesitamos resultados, intercedió, con un tono desafiante.
El desafío estaba planteado, la tensión en el aire aumentaba, y con eso el dilema de Rosa se manifestaba con más fuerza que nunca. ¿Debería seguir defendiendo este nuevo enfoque, incluso si significaba enfrentarse a aquellas voces que habían moldeado su carrera? Con cada mirada de desafío, la presión sobre ella creció. Pero en su interior sabía que no podía renunciar a lo que había descubierto sobre sí misma. El momento de la verdad había llegado. Estaba lista para luchar por su visión, pero la pregunta se mantenía en el aire. ¿Tendría la fortaleza suficiente para desafiar el status quo y transformar la cultura de su trabajo en algo auténtico y colaborativo? Las palabras de su defensa resonaban, pero el ingeniero, cuya mirada la atravesaba, guardaba secretos oscuros. Rosa se dio cuenta de que no solo necesitaba ser fuerte, sino también perspicaz. Lo que parecían ser solo viejas estrategias podrían esconder las habilidades claves para enfrentar una confrontación que la llevaría a la cúspide de su nueva ejecución profesional. Así se preparó para una batalla que no solo definiría su papel en la oficina, sino también su sentido de identidad. La auténtica transformación estaba por llegar, y ella estaba decidida a luchar por ello. ¿Lograría Rosa desentrañar la verdad detrás de las viejas dinámicas que aún la perseguían? El camino hacia su nueva realidad comenzaba a tomar forma, pero para eso tendría que enfrentar algo más que su propio pasado. La sala de conferencias estaba impregnada de una tensión palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Rosa miró a su alrededor y vio las miradas escépticas de sus colegas. Sabía que el ingeniero no era el único que cuestionaba su enfoque. Su mente se agitaba, planteando numerosas posibilidades. ¿Y si se tambaleaba en su convicción? ¿Y si sus palabras se perdían en un mar de resistencia y cinismo? Pero algo dentro de ella se encendió. Había una voz interna que susurraba que aquel era el momento de seguir adelante, independientemente de lo que los demás pensaran. Su visión era más que una simple idea, era un llamado a redescubrir la humanidad en el trabajo. Así que, armándose de valor, miró de nuevo al ingeniero. ¿Y si consideramos esto desde otra perspectiva? No estamos eligiendo un enfoque por el mero hecho de cambiar. Lo que propongo es buscar lo mejor en cada uno de nosotros y utilizar esas fortalezas para alcanzar nuestros objetivos. Eso es lo que verdaderamente genera resultados sostenibles, argumentó Rosa, sintiendo que su voz resonaba con más seguridad esta vez. El ingeniero arqueó una ceja, desafiándola a continuar. Rosa sintió como si el aire temblara a su alrededor. Sin embargo, se obligó a mantener su mirada fija. No era solo un debate profesional. Era una lucha por la manera en que quería ser vista y cómo deseaba definir su papel como líder. La atmósfera cambió ligeramente. Algunos aparecerían escépticos, pero otros comenzaron a inclinarse hacia su postura. Rosa sintió que uno de sus colegas, Javier, solía ser un aliado, se movía en su dirección. Lo que dices es interesante, Rosa. Muchos se sienten atrapados en las rígidas estructuras que solo generan estrés. Una nueva dirección podría liberarnos, comentó, generando un murmullo entre los presentes. Rosa se sintió reafirmada, como si cada palabra de Javier le diera alas. Sin embargo, aún se necesitaba abordar al ingeniero directamente. Entiendo que esta no es la forma tradicional de hacer las cosas, pero los resultados que hemos alcanzado han dejado de ser satisfactorios. ¿Lo que propones de verdad garantizará el crecimiento que buscamos?, cuestionó, con una mirada de desafío. El pulso de Rosa se aceleró. Cada palabra estaba impregnada de una mezcla intensa de miedo y determinación. Supo que ese era el momento para revelar más que un enfoque diferente. Era la oportunidad de compartir su experiencia personal y su viaje hacia esta nueva perspectiva. Déjenme compartirles algo más. El otro día, un grupo de desconocidos me agradeció por darles voz en un momento de incertidumbre. No solo se trataba de un vuelo, sino de cómo la vulnerabilidad puede conectar a las personas en un nivel más profundo. Cada uno de nosotros tiene una historia, una experiencia que puede enriquecer nuestra cultura laboral. Comenzó sintiendo que la tormenta de dudas internas, en la forma del ingeniero, comenzaba a apaciguarse.
Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba en el camino correcto, desnudando su vulnerabilidad ante sus colegas, una estrategia que utilizaba como escudo y espada. La autenticidad comenzó a resonar en sus palabras y de manera casi mágica, la sala se fue llenando de matices que antes habían estado ausentes. Pero, en medio de esa apertura, el ingeniero levantó su mano alzando su voz, contra ella. «Es todo muy bonito, Rosa, pero este lugar no es un taller de psicología positiva. Necesitamos enfoque, disciplina y resultados tangibles. ¿Cómo vas a responder a esto? ¿Qué puedes ofrecer a cambio de la fe que pides?» Esa pregunta lo cambió todo nuevamente. Rosa se sintió al borde de una línea divisoria. La dinámica estaba reconfigurándose, pero su convicción personal estaba más fuerte que nunca. Nunca. El ingeniero había destapado su mayor temor, la ineptitud que podía surgir si su nueva visión no se tradujera en resultados concretos. Pero en lugar de retroceder, su corazón latía con la fuerza de la resolución. No se trataba solo de su gestión, sino de crecer como persona en su entorno profesional. Así que decidió confrontar no solo al ingeniero, sino a su propia inseguridad. Y sí, en vez de temer al cambio, comenzamos a celebrarlo. Propongo que cada uno de nosotros presente una breve propuesta que refleje cómo puede contribuir a nuestra cultura de colaboración. Evaluemos no solo los resultados, sino el proceso y las interacciones que lo llevan a cabo. Lo importante es que los enfoques estén alineados con nuestras experiencias individuales, dijo Rosa, sintiendo cómo la incertidumbre comenzaba a disiparse. La respuesta de la sala fue un susurro de asombro. Ahora planteaba un desafío. Estaba lanzando una invitación a cada uno para abrirse a nuevas posibilidades y dar espacio a su voz propia. Había llegado el momento de abrir un diálogo interno sobre el tipo de cultura laboral que deseaban crear. Pero tras el ingeniero, una sombra de resistencia aún permanecía. Rosa sabía que el debate estaba lejos de terminar. La verdadera prueba de su liderazgo estaba por llegar. La pregunta era si podía convertir la vulnerabilidad en una fortaleza contagiosa o si por el contrario se desmoronaría ante la confrontación abierta con la vieja guardia. La lucha por su visión apenas había comenzado. ¿Estaba realmente lista para lo que significaba transformar no solo su trabajo, sino también la esencia misma del grupo? La respuesta podría cambiar el rumbo de su carrera para siempre. Un murmullo creciente recorrió la sala de conferencias. Rosa sintió cómo las miradas se posaban en ella, algunas llenas de expectativa, otras con escepticismo. Las palabras del ingeniero aún reverberaban en su mente como una campana resonante. ¿Qué puedes ofrecer a cambio de la fe que pides? Esa pregunta era un reto lanzado al aire, y el peso de la respuesta se cernía sobre ella. Rosa respiró hondo. La idea de proponer un cambio cultural en el trabajo había sido un acto de valentía, pero la verdadera dificultad ahora era demostrar que esa valentía podía traducirse en resultados. Era su momento de mostrar no solo una propuesta, sino también sus capacidades. La imaginación se agitaba insistentemente y su mente comenzó a buscar nuevas formas de inspirar a su equipo. Lo que propongo comenzó de nuevo con más determinación. No es solo un cambio en el enfoque, sino un compromiso vivo de parte de todos nosotros. Si nos permitimos ser auténticos, creo que cada uno de nosotros puede aportar algo invaluable a este proceso. Las palabras fluyeron con la fuerza de la convicción. ¿Qué pasaría si en lugar de pedir resultados inmediatos, comenzáramos por construir un espacio de confianza? Un ambiente donde podamos probar nuestros límites sin miedo a fallar. La sala parecía resonar con su voz, pero la mirada del ingeniero seguía implávida. Fija, inmutable. Eso suena bien en teoría, Rosa, pero un resultado tangible es lo que nos dará estabilidad en el futuro, replicó. Rosa no podía dejar que sus dudas se alimentaran de aquella resistencia, tenía que ir más allá. Se acordó de un momento en su propia carrera donde había sentido que no tenía el control de una situación, cuando un proyecto que lideraba había estado al borde del fracaso.
Fue en esa ocasión cuando aprendió que ser auténtica y vulnerable no era un signo de debilidad, sino una sólida herramienta para unir a sus compañeros. Déjenme contarles sobre un proyecto anterior. Cuando las cosas se complicaron, decidí abrirme ante mi equipo y compartir mis propias inseguridades. Al hacerlo, ellos también empezaron a compartir las suyas. Desde esa vulnerabilidad emergieron soluciones que jamás habríamos considerado si nos hubiéramos mantenido en silencio. La conexión humana generó ideas que cambiaron el rumbo de ese proyecto. Mientras hablaba, Rosa podía sentir un cambio en la atmósfera. Algunos miembros del equipo comenzaron a asentir lentamente. Otros llevaban la mano a la barbilla, reflexionando sobre lo que ella había dicho. La idea de que cada historia contara, que cada experiencia aportara, parecía resonar en algún rincón de la sala. Pero sentía que la percepción del ingeniero no se había movido. El desafío estaba claro. Era un enfrentamiento frontal entre la rigidez del mundo corporativo que el ingeniero defendía y la flexibilidad de su nuevo enfoque. Como profesional, la presión comenzó a convertirse en una corriente cada vez más fuerte que empujaba su crecimiento personal. Si me permiten un momento, prosiguió, quiero volver a la idea de que necesitamos resultados. Estoy dispuesta a asumir el riesgo de proponer un piloto. Un proyecto limitado que nos permita aplicar estas dinámicas de colaboración genuina y medir sus resultados. Las palabras de compromiso brotaron de ella de manera casi automática. Con cada frase, Rosa experimentaba una transformación interna. Se daba cuenta de que no era solo su papel como líder lo que estaba en juego, sino también su autovaloración y su capacidad para desafiar un sistema arraigado. El ingeniero la miró, finalmente mostrando una pizca de curiosidad. ¿Y qué tipo de métricas utilizarás para medir ese éxito? Ese era el momento decisivo. Rosa sintió el calor del desafío, pero también la oportunidad de transformar no solo su entorno, sino también su carrera. Me gustaría incorporar indicadores no solo de desempeño, sino también de satisfacción del equipo. La respuesta de cada uno sobre cómo se sienten trabajando juntos será clave. Si logramos una conexión más sólida, los resultados seguirán. La sala quedó en un tenso silencio, el aire cargado de posibilidades. Rosa sentía que aunque el ingeniero todavía no estaba convencido, había sembrado una semilla de cambio. No estaba segura de lo que sucedería a continuación, pero una chispa de esperanza iluminaba su interior. Sin embargo, el tiempo corría, y sabía que pronto tendría que enfrentar la reacción de los demás. ¿Podría realmente desafiar las antiguas creencias que aún dominaban el entorno laboral? La autoconfianza creciente de Rosa estaba al borde de una prueba crucial. La lucha no solo era externa. Dentro de ella, la incertidumbre se mezclaba con la ambición. ¿Lograría establecer ese nuevo enfoque? Y, más importante aún, ¿se atrevería a ser la líder que sabía que podía ser? La respuesta latía en su interior mientras se preparaba para lo que podría ser la confrontación más significativa de su carrera, y no podía evitar preguntarse qué sacrificios tendría que hacer para conseguirlo. Rosa cerró la reunión con la sensación de haber tendido un puente hacia una nueva realidad. Pero la incertidumbre aumentaba a medida que el equipo salía de la sala. Miradas escépticas la seguían, y, en su interior, la voz de la duda murmuraba, ¿había realmente logrado su objetivo? ¿O había sido simplemente un acto de valentía que no llevaría a ningún lado? Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Había descubierto que el miedo era solo un compañero en su camino hacia la auténtica transformación. En las siguientes semanas, Rosa continuó impulsando su visión. Propuso un proyecto piloto que exploraba la colaboración y el liderazgo inclusivo, generando diálogos que antes parecían impensables. Con cada reunión, su seguridad se consolidaba, y, cada vez que su voz resonaba con confianza, también fortalecía su conexión con los demás. Los colegas comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias vulnerabilidades, y Rosa, ahora más que nunca, se sentía viva en cada interacción auténtica. El ingeniero, cuyo desafío la había impulsado a demostrar su valor, empezó a mostrar señales de interés.
En algunas ocasiones lo veía tomar notas mientras ella compartía ideas en la reunión. Al principio la observaba a la distancia, pero poco a poco se acercó para pedirle más información sobre su enfoque. La chispa en sus ojos había cambiado. Lo que una vez fue incredulidad, ahora reflejaba curiosidad. Un día, mientras trabajaban juntos en los detalles del proyecto, el ingeniero se detuvo y la miró. «Tengo que admitir que tu perspectiva ha cambiado un poco mi visión sobre lo que hacemos aquí», confesó. «Hay algo real en la forma en que conectas con la gente. Tal vez deberíamos integrar algunas de tus ideas». Esa validación resonó en Rosa como un eco de triunfo. Era la prueba tangible de que su transformación personalizada había comenzado a impactar a otros. Se sentía finalmente reconocida no solo como una limpiadora o una ingeniera, sino como una verdadera líder, alguien capaz de propiciar un cambio significativo en su entorno. El proyecto piloto se puso en marcha, y no solo observaron una mejora en la productividad, sino que la satisfacción del equipo alcanzó niveles que nunca habían esperado. Los resultados tangibles comenzaron a reforzar la idea de que la vulnerabilidad y la conexión podrían prosperar en el ámbito profesional. Rosa se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado la había llevado a este nuevo espacio de crecimiento. Después de meses de trabajo arduo y dedicación, la empresa organizó una presentación final. Para despedir el proyecto. Rosa estaba nerviosa, pero esa sensación se transformó en empoderamiento a medida que se dirigía a la audiencia llena de rostros familiares, resistentes al inicio, pero ahora resplandeciendo de confianza. Compartió las historias del vuelo, vinculándolas a su presentación, enfatizando que si un grupo de desconocidos podía encontrar fuerza en la vulnerabilidad, su equipo también podría. Cuando culminó la exposición, un aplauso resonante llenó la sala. Rosa miró a su alrededor y vio rostros que antes estaban llenos de escepticismo, ahora brillantes con admiración. El ingeniero, que había sido su mayor crítico, se levantó y fue el primero en aplaudir. La emoción la envolvió. Allí, rodeada de colegas que antes dudaban de ella, había logrado algo fantástico. No solo transformó su entorno laboral, sino que convirtió la duda en una corriente de logro. Al final del evento, Rosa se acercó al ingeniero. «Gracias por desafiarme», le dijo, sinceramente agradecida. «Tus preguntas me han llevado a descubrir quién soy realmente». El ingeniero sonrió y asintió. «A veces, los que cuestionan son los que ven el potencial». Rosa volvió a casa sintiéndose plena. Se dio cuenta de que aquel viaje había sido mucho más que salvar un vuelo, había sido su viaje hacia la autoafirmación y un futuro en el que cada conversación contaba. Al mirar al horizonte, sintió una profunda satisfacción. Había conquistado el miedo a mostrarse tal como era, y había logrado conectar su pasión con su trabajo de manera significativa. Rosa ya no era solo una figura invisible en un avión, era una fuerza de cambio, una líder en el sentido más pleno, consciente de su poder y de su voz. Con un renovado sentido de propósito, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le tuviera preparado. Ahora, el verdadero desafío estaba comenzando. ¿Podría seguir brillando al regresar a un mundo donde la vulnerabilidad aún no era comprendida? La certeza que había adquirido le decía que sí, porque en su corazón sabía, la transformación no solo había ocurrido en el aire, sino que continuaría en cada paso de su vida. Así, Rosa había alcanzado su mayor logro, haberse convertido en la heroína de su propia historia. Brilla con luz propia, dejando una marca indeleble en su camino y en el corazón de aquellos que la rodeaban. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y comentar sus reacciones y teorías para que juntos sigamos inspirándonos en el poder de la superación personal.